Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, sí, profesor. Listo. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Espero que hayan descansado bastante. Vamos a ver un video, ¿sí? Nos vamos a centrar hoy una buena parte del tiempo a analizar, ¿sí? Una propuesta que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que precisamente está muy relacionada con examinar los valores de la existencia, ¿sí? Y cómo podemos aplicarlo no solamente en la vida, sino particularmente en el tema que nos asiste, que es ayudar a esas personas a que de alguna u otra forma encuentren ese sentido de la vida, ¿sí? Porque obviamente los propósitos no son permanentes, pero el sentido de la vida lo debe ser, ¿sí? Entonces, para analizar esto en detalle, vamos a mirar un video, espero que lo escuchen bien, ¿sí? Porque si no, entonces me toca enviárselos. Viktor Frankl fue un psiquiatra y filósofo ¿Lo están escuchando? austriaco, conocido principalmente por ser el creador de la Listo. logoterapia, la llamada tercera orientación vienesa de la psicoterapia, después del psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Adler, así como por su libro El hombre en busca de sentido, en el que narra sus experiencias personales y sus observaciones como superviviente de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su peripecia personal durante la guerra, junto a su formación como médico y actividad previa ya como psiquiatra, situaron a Frankl en la posición de poder observarse y observar en los demás si sus tesis psicológicas eran válidas o no, incluso en las situaciones más extremas. Frankl vio reforzadas sus convicciones previas a la guerra y se convirtió no solo en uno de los máximos contribuidores a la descripción de la psicología o psicopatología de la vida en cautiverio, sino que aplicó sus conceptos y técnicas terapéuticas a la población en general, en situaciones que afectan a la vida de todas las personas. En este vídeo no vamos a hacer un resumen de El hombre en busca de sentido, libro en todo caso altamente recomendable desde múltiples puntos de vista, sino que vamos a intentar dar una visión global de la perspectiva de Frankl sobre psicología, que tiene un indudable calado filosófico, pues es el sentido lo que centra el interés de Frankl, cómo afecta al estado de ánimo, a la calidad de vida, a la capacidad de supervivencia incluso, la presencia o ausencia de la convicción de que la propia existencia tiene un sentido. No se trata de un metasentido aquí, cuál es el sentido de la existencia del hombre en general, sino que se trata de buscar un sentido concreto, para un individuo concreto, en una situación concreta. En logoterapia, logos quiere decir eso, sentido. Y el psicoterapeuta que aplica esta técnica lo que hace es intentar ayudar a la persona a ampliar su horizonte y encontrar su sentido concreto en ese momento de su vida. Frankl no se opone ni descarta totalmente las aproximaciones de Freud y Adler, aunque considere que contienen errores, también las considera posibilidades complementarias y toma algún elemento de ellas. Así, la autorreflexión, el autoconocimiento al que tratará de ayudar el psicoterapeuta, va encaminado a hacer aflorar desde el inconsciente los elementos que permitan tomar conciencia y ver su verdadera realidad. Y así, y esto es lo distinto, poder identificar ese sentido que se está buscando, para luego, tras asumirlo, devolver al inconsciente lo que le pertenece.
pues no se trata de sobrereflexionar. Frankl consideraba que la mayor parte de las neurosis son de tipos tradicionales, es decir, obsesivas o de ansiedad, y solo una minoría son causadas por una pérdida de sentido, pero a la vez creía que es que la mayor parte de la gente preocupada por la pérdida de sentido no es neurótica, y que esa pérdida de sentido, ese vacío existencial, es la marca de nuestro tiempo, no los problemas edípicos de Freud ni el complejo de inferioridad de Adler. Es por eso que lo que parecería propio de situaciones extremas, ¿qué sentido puede tener la vida ante la absoluta desolación o la tragedia en condiciones de gran sufrimiento? Vamos a ver que se aplica en realidad también a situaciones cotidianas. El desempleo, la jubilación, la sociedad del ocio en su conjunto, que tiende a girar en torno a conceptos de utilidad y generar esos vacíos existenciales. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase citada por Frankl en diversas ocasiones está en la base de su teoría psicológica. Casi cualquier privación, cualquier sufrimiento, se soportará si se cree en que tiene un sentido. El problema aparece, claro está, cuando la situación en la que nos encontramos nos quita toda referencia, toda expectativa de futuro. Si amanecemos, por ejemplo, en lo que Frankl llama existencia provisional cuya duración se desconoce. Una existencia como la de un internado en un campo de concentración o un prisionero de guerra, sí, pero también un desempleado, por ejemplo. El destino nos coloca en una situación desconcertante, irresoluble, desoladora. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo luchar contra un conjunto de leyes que rigen el universo que además se entrelazan de tal forma con un aparente azar que decidir algo es imposible? Escapar al destino es imposible. ¿Que te pongan en la fila de la izquierda o la de la derecha? ¿Que te suban a un camión o no? ¿Que te manden a esta o aquella cuadrilla? Puede determinar que acabes el día o no. Imposible tomar decisión alguna. Imposible no desesperar, ¿no? Pues no. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Esa es la respuesta de Frankl, aplicable siempre. No es determinista filosóficamente, ni conductista en psicología. Es falso que en una situación dada, X, la reacción del ser humano sea automáticamente Y. Por lo tanto, hay libertad. Y esa libertad es una decisión íntima del sujeto, que va más allá de todo su contexto. Eliminar ese dato observable constantemente a nuestro alrededor es tratar a las personas como si fueran máquinas en vez de personas. Es arrebatarles su dignidad humana. Es negar el hecho cierto de que cada individuo es particular e irrepetible y que una vida, la vida particular de cada uno, puede encontrar su sentido, el sentido que cada individuo puede captar y decidir hacer realidad en un momento dado. Eso es intransferible y a la vez imborrable. La decisión tomada, la experiencia vivida, son hechos reales, incluso cuando son pasado. Ser en el pasado también es ser. Y esa vivencia, experiencia o decisión no se borrará. Tiene un valor, lo cual engendra asimismo una responsabilidad. Este es el núcleo filosófico y psicológico de todo el pensamiento de Frankl. Además pasa que Frankl observa que quien es capaz de encontrar sentido a su existencia en un momento dado, tiene más posibilidades de no caer en la depresión ni el desánimo, y por tanto, tiene más posibilidades de supervivencia en situaciones extremas, y podrá encontrar la felicidad en situaciones más normales,
e incluso en las extremas también. Vamos a poner un doble ejemplo de los observados por Frankl. Primero, en un campo de concentración, toda la energía de los internados va a asegurar su supervivencia. Se activan todo tipo de mecanismos psicológicos encaminados a permitir asimilar lo que no se puede asimilar y dedicar toda la energía vital a seguir con vida. Desde la distancia psicológica inicial entre el sujeto y su situación, que le hace vivir todo como irreal, hasta una especial anestesia o apatía, un vacío sentimental total que permite no sufrir por los demás ni preocuparse más que de uno mismo. No hay energía para más. Bien, pero resulta que si eso deriva en un ya no espero nada de la vida ante la prolongación de la situación y el absurdo de esa existencia, ese prisionero hará crisis, probablemente definitiva, se dejará ir. Ante eso, la única posibilidad es hacerle ver que no se trata de esperar algo de la vida, sino de que la vida espere algo de él. Esa persona tiene que recuperar una vida interior que le permita apreciar un sentido en su vida como única e insustituible y un porqué para ese cómo. El amor a un familiar que le espera, el mantenimiento de su propia dignidad ante sí mismo. Aquellas personas más proclives a mantener eso, aquellas más capaces de una vida interior que les permita salir de su situación específica y verse a sí mismos desde fuera, o abstraerse, o contemplar la belleza del mundo en una puesta de sol y agradecer ese instante, aunque estén en trabajos forzados. Esas son las que tienen mayor capacidad de supervivencia. Segundo, en una situación de desempleo, se puede caer en la depresión. Frankl se pregunta, ¿cuál es la causa principal? ¿La falta de recursos o la percepción de falta de sentido? Y su respuesta es que normalmente será lo segundo. Si se consigue integrar al desempleado en una actividad, aunque sea sin salario, lo más probable estadísticamente es que la depresión desaparezca, aunque no lo haga el estado de necesidad económica. Frankl señala un problema muy actual. Hacemos una ecuación muy peligrosa con una doble identificación. Paro igual a ser inútil. Y ser inútil igual a vivir sin sentido. Que se mira todo por la utilidad en el momento presente conduce a la neurosis del desempleado, pero también es la raíz de los problemas psicológicos, de la crisis existencial que se puede producir con la jubilación. Idolatrar un valor, uno solo, lleva a identificar tan solo un único sentido como sentido de la vida de uno. Y eso es un error y la mejor manera de caer en la depresión o la desesperación y vivir peor y menos. De ahí que el psicoterapeuta que aplica la logoterapia se dedique a ampliar los horizontes de la persona en su búsqueda de sentido. Cada momento de la vida tiene una oferta de sentido disponible, dice Frankl, que no siempre es la misma. Y no siempre es una actividad. Puede serlo, pero también puede ser estar abierto a una vivencia incluso pasiva como la contemplación. Hay que ser flexible, sensible para captar la posibilidad de sentido que ofrece cada momento determinado y aprovecharla. El sentido concreto del momento se puede captar y Frankl observa que la sensibilidad a ello aumenta en situaciones extremas o trágicas. Tras un accidente, enfrentados a la enfermedad. Un problema mayor incluso puede ser captar ese sentido en situaciones menos extremas. El imperativo que Frankl propone desde la logoterapia es: vive como si vivieses por segunda vez y como si la primera vez lo hubieras hecho tan mal como estás a punto de hacerlo ahora.
Identificar qué sentido hay para ti, qué tarea, qué experiencia, qué vivencia te importa, puedes y quieres tener, es el núcleo. Los efectos secundarios serán la autorrealización y la felicidad, que curiosamente no se encontrará si se busca como tal. Se encontrará si se busca un sentido. La crisis de la mediana edad, dice Frankl, normalmente es una crisis por voluntad de sentido frustrada. Eso que creías que te importaba, pues no era. Y el problema es que no empezaste a realizar, a decidir y a actuar sobre lo que quieres hacer. No se trata de un problema de la infancia que esté oculto y necesite terapia de años para aflorar y resolverse. El nihilismo no es una enfermedad y si lo fuera sería sociógena, dice Frankl. Su antídoto es la logoterapia para encontrar el sentido concreto del momento. Quien se pregunta por el sentido no está enfermo, pero a lo mejor sí tiene que dar un volantazo en su vida para evitar el error que iba a cometer. La capacidad de autorreflexión, de autotrascendencia, incluso el sentido del humor, todas capacidades que nos hacen humanos, son nuestros mecanismos para observar, distanciarnos si es necesario o perdernos en nuestro interior y salir de ahí con lo que es lo que nos da sentido a nosotros, a nadie más. El pensamiento de Frankl se ha relacionado con la filosofía existencialista, pero sobre todo tiene una profunda visión socrática. Conócete a ti mismo y hazte responsable de ti. Mantén tu dignidad. Esa libertad que te permite hacer eso es en sí el sentido cuando no queda nada más. Lo cual no quiere decir que todo en la vida sea el mismo problema. Como hemos dicho, Frankl admite problemas obsesivos de ansiedad que nada tienen que ver con el sentido. Y también diseñó terapias que ayudan a intentar resolverlos, incluso con sentido del humor, como la intención paradójica. Esta consiste no en aumentar la ansiedad ni el síntoma, sino en enfrentarte a tu miedo haciéndolo realidad con sentido del humor. ¿Cómo? Un ejemplo de ella para acabar. El insomnio, un problema de nuestro tiempo y de nuestra sociedad postindustrial. ¿Necesitas saber sus causas profundas? ¿Quizá un trauma enterrado? No. La recomendación de Frankl, que estadísticamente funciona, es intención paradójica. ¿Tienes insomnio? Pues tu tarea de la semana es no dormir. No quieres dormir. Dormir está sobrevalorado. Te vas a tumbar, a relajar y a hacer lo posible por no dormirte. Y sí, entonces lo más normal es que te duermas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una socialización que luego va a, a terminar o culminar en un trabajo que tienen que presentar esta semana, ¿sí? Entonces, ¿me escuchan bien? Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, señor. Listo. Entonces, así como para ambientar digamos, la mesa redonda que vamos a hacer o la discusión o socialización del tema, Víctor Frank estuvo en campos de concentración, era un psiquiatra, padeció por ser judío en la Alemania nazi y en medio del sinsentido, ¿sí? Que es estar en un campo de concentración, en campos de exterminio, con todos los vejámenes y toda la maldad que el ser humano es capaz de destilar hacia su semejante. Él empezó a hacer una elaboración bastante interesante sobre cuál era el sentido último de la vida, ¿sí? En medio de condiciones como las que él padeció, ¿sí? Eh, los problemas existenciales, pues, están atados, ¿sí?
desde la psicología y también desde la filosofía, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del mal? ¿Sí? Aunque este tema no se abarca pues, directamente. Pues han existido muchas escuelas de filosofía que han abordado el tema del mal, pero lamentablemente dichas escuelas no han tenido un criterio unificado, ¿sí? E incluso, pues, desde el punto de vista espiritual y religioso, pues existen algunos conceptos, ¿sí? Hay otras personas que niegan sistemáticamente el mal, ¿sí? Entonces, él fue el fundador de la logoterapia. La logos significa sentido, ¿sí? Y en esa terapia, pues se busca que la persona en medio de las condiciones más adversas y difíciles, pues se pueda llegar a sobreponer, siempre mirando incluso el sufrimiento como una oportunidad para dicho sentido. Es muy afín a las teorías que el estoicismo, ¿sí? Y las terapias cognitiva y conductual, pues han esbozado, ¿sí? Sobre la responsabilidad y autonomía que tiene el ser humano para salir adelante. Pero en últimas, quiero hacerles una pregunta. Eh, ¿Es cierto que puede existir un sentido de la existencia o cada persona debe buscar ese sentido de la vida? ¿Sí? Entonces, los escucho. ¿Qué piensan? Primero definamos qué creen ustedes que sea el sentido de la vida, antes de hacer esta pregunta. ¿Quién me puede indicar? Bueno, profe, Sí, por yo favor. creo que pues, el sentido de la vida puede ser el propósito que cada persona le dé, pues de acuerdo al contexto de vida que tenga. Puede ser así como el propósito, lo que le genere de pronto un incentivo diario para levantarse cada día. Muy bien, muchas gracias, Maritza. Sin embargo, yo voy a distinguir propósito de sentido, ¿sí? El propósito, nosotros tenemos muchos propósitos, por ejemplo, el propósito en el área sentimental, en el área de la carrera, ¿sí? Víctor Frank tenía ante sí una carrera, incluso creo que estaba casado, ¿no es cierto? Estaba casado y quería disfrutar de su vida marital, y eso era un propósito. Pero muchas veces los propósitos se pueden ver truncados, ¿sí? En cambio, el sentido de la vida es mucho más trascendental, ¿sí? Es importante tener eso presente, ¿sí? Porque en últimas nos pueden quitar todo, nuestro trabajo, nos pueden quitar nuestra familia, nuestros ingresos y quedar nosotros solos, ¿sí? Entonces, ¿cómo a pesar de todo ello, de perderlo todo, podemos en últimas llegar a la afirmación de que de todos modos vale la pena vivir, ¿sí? Muchas de esas personas a las cuales atendemos, ¿sí? Y que de alguna u otra forma han perdido sus tierras, han sufrido desarraigo, han perdido a sus seres queridos, tienen traumas, ¿sí? Han perdido la tranquilidad por el conflicto armado. Entonces, la pregunta es, eh, bueno, el sentido de la vida debe ser algo mucho más trascendental, ¿sí? Que los logros que podamos llegar podemos llegar a tener, ¿sí? Entonces, sobre esa base, ¿ustedes creen que el ser humano puede llegar a acceder a un sentido único de la vida? ¿O es es un desarrollo, una construcción individual? ¿Sí? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensan? Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. Profe, pues yo pienso que la persona encuentra su sentido de la vida a través del dolor, ¿sí? Abrazando su resiliencia, porque si no tuviéramos esos dolores y todo lo que pasamos en la vida, créeme que no se conocería uno a sí mismo qué tan resiliente es y qué tan fuerte es cuando le toca enfrentarse a esas circunstancias. Entonces, el sentido de la vida es eso, tus vivencias,
y escudriñarse allá adentro, no tanto buscar afuera, sino buscarse adentro. Bueno, ¿cuál es tu sufrimiento? ¿A qué estás atado? Porque muchas veces el ser humano también se ata a los apegos y eso también genera sufrimiento. El dolor es necesario, pero el sufrimiento lo eliges tú. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, en tu opinión, es una construcción que se hace a nivel individual. ¿Alguna otra opinión con relación a lo que acaba de decir su compañera sobre el sentido de la existencia? Incluso a veces se puede llegar a, mientras se animan a participar, como lo decía el video que observamos, podemos llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido, que es como el fin último de la filosofía nihilista, ¿sí? Cuyo máximo exponente, uno de los máximos exponentes, sobre todo en el siglo pasado, fue Emil Magnus Cioran, ¿sí? Él hablaba del sumo sacerdote del cero vital y cuestionaba mucho el cristianismo. El cristianismo como una oferta, ¿sí? De propósito y sentido de la vida, ¿sí? Que puede ser válida para unos y no válida para otros, pero que de todos modos está ahí, ¿sí? Entonces, ¿alguno de ustedes ha logrado encontrar el sentido de la existencia? ¿Y cuál sería? No estoy hablando de propósito, ¿sí? Sino de el sentido, porque tenemos propósitos profesionales, sentimentales, ¿sí? Familiares, profesionales, pero ¿alguno de ustedes ha logrado encontrar el propósito de la existencia? Sí, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Yo considero que el sentido de la vida es vivir la vida misma, es una construcción personal Ujú. que parte de, como decía la compañera ahorita, propósitos, pero no es solamente eso, es un complemento de todo lo que rodea al ser humano, desde las circunstancias buenas, malas, creencias, afectos, sentimientos. Y en la medida en que vamos viviendo, construimos ese mismo sentido. No creo que sea algo inalcanzable, pero tampoco es como tangible, ¿no? Es simplemente el ir viviendo y dándole paso a lograr las metas, objetivos, al tener, no sé, la satisfacción en las cosas que hacemos. Y pues también cabe el sobrevivir a muchas circunstancias que nos enfrentan a temores, problemas, pérdidas, como decía el video. Y eso es lo que va uno construyendo, le va dando sentido en la medida en que va superando el día a día. Listo, muchas gracias, Alex. Muy interesante tu reflexión, ¿sí? Eh, Víctor Frank hablaba de disfrutar un poco de las cosas pequeñas que tiene la vida, ¿sí? Entre ellas un amanecer, ¿sí? Ver cantar a los pajaritos, ¿sí? Eso lo podemos hacer también estando aquí en la ciudad, ¿sí? Reflexionar sobre aquellas condiciones que hacen posible que estemos hablando, ¿sí? Natalie, ¿quieres hablar? ¿Quieres esbozar tu opinión? Hola, buenas noches, sí, señor. Pues creo yo que es más estar centrado como en el aquí, en el ahora, en disfrutarnos ese momento, esa circunstancia, esa cosa que estamos viviendo, y no estar pensando en, en un futuro, en esas cosas que tenemos planeadas hacia adelante. Excelente, muchas gracias, Natalie. Antes de darle la palabra a Vanessa y a Alex, un erudito de la religión o filosofía confucionista, Tu Weming decían que el significado fundamental de la vida se halla en nuestra existencia cotidiana, ¿sí? Pero ¿será que esta definición puede satisfacer a muchos? Bueno, vamos a ver. Vanessa Galvis, ¿tienes algo que comentar?
Sí, profe, digamos que con relación a lo que estamos hablando del sentido de vida, yo considero que también puede ser una construcción de, aparte del ser individual, también pues de cómo vivimos en la sociedad. Porque pues finalmente somos seres sociales, somos seres que constantemente estamos en interacción y estando en interacción nosotros también podemos encontrar el sentido a muchas cosas, el significado de lo que queremos nosotros en la vida. Ahorita tú decías algo muy importante y es que a veces las pequeñas cosas son las que se valoran, digamos, en ese momento cuando yo por lo menos me encuentro en Cumari o Bichada, que eso es extremadamente lejos y cuando, digamos, uno sale de acá del trabajo, uno empieza a valorar cosas simples hasta como es, digamos, ir a un centro comercial que se hace en la ciudad. Entonces son cosas que quizás cuando tú te encuentras también en escenarios que no tienes la facilidad de hacer cosas que antes lo hacías como algo cotidiano, también tú le puedes encontrar cosas en cosas insignificantes realmente como algo que tenga un significado mucho más profundo. Entonces, para mí tiene que ser una construcción, tanto personal, pero también que deriva de la sociedad, toda esa parte sociable que es fundamental en los seres humanos. Muy bien, muchas gracias. Elie Wiesel, un sobreviviente de los campos de concentración muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, decía textualmente que ¿por qué estamos aquí? Es la pregunta más importante a la que debe enfrentarse un ser humano. Creo que la vida tiene significado a pesar de las muertes sin sentido que he visto. Y esto lo hablaba como un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Pues en nuestro medio, pues tenemos historias como las que nos convoca hoy, ¿no? Historias que están relacionadas precisamente con la muerte, ¿no? El sinsentido de la vida, el sufrimiento, ¿sí? Entonces, pues son opiniones, ¿sí? Que de alguna u otra forma forman parte de esa construcción de lo que es el sentido de la existencia, ¿sí? De hecho, han existido también filósofos existencialistas. Ustedes, por ejemplo, pueden leer El extranjero de Albert Camus, ¿sí? Las obras de Jean-Paul Sartre, ¿sí? También obras de escritores como Federico Nietzsche, ¿sí? Que a través de la voluntad del poder, ¿sí? Y de alejar al hombre de la moral del esclavo, ¿sí? Digamos que se convirtió en su época en una especie de gurú, ¿sí? Del autodesarrollo personal, ¿sí? En medio de la crisis de la religión, que pues obviamente acompañaba el siglo, han acompañado el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿sí? Entonces, es importante tener presente eso. Arthur Schopenhauer es también otro filósofo existencialista, ¿sí? Ya les comenté eh, de, de este pensador y filósofo rumano, Emil Magnus Cioran, ¿sí? Que ya plantea, ¿sí? La posibilidad de mirar la vida como sin sentido, con miras a encontrar en sí misma ese sentido, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente creo que la inclinación es a pensar que la vida, el sentido de la existencia y de la vida es una construcción de carácter personal, ¿sí? Y dentro de esa construcción de carácter personal, es importante tener presente que cada ser humano, ¿sí? Tiene ese sentido de la existencia, de la vida. ¿Cómo ustedes, sí, en su práctica, seguramente los que también han tenido oportunidad de tratar en el PAPSI a personas con algún tipo de crisis, ¿sí? Derivado del conflicto o trauma o culpa o miedo, ansiedad, etcétera, ¿sí? ¿Cómo ustedes pueden resaltar, ¿sí? O pueden orientar, ¿sí? Hacia esas personas que están sufriendo y gimiendo ese sentido de la existencia? ¿Qué piensan? ¿Qué estrategias pudieran ustedes llevar a cabo para dinamizar, ¿sí? Dentro de la mente, el cuerpo y las emociones de una persona,
ese sentido de la existencia que seguramente todos tenemos. ¿Qué piensan? ¿Creen que lo pueden dinamizar a través de procesos terapéuticos, sí? Mientras se animan, el doctor W.R. Inge, un ex deán de la Catedral de San Pablo en Londres, decía lo siguiente, y decía, durante toda mi vida me he esforzado por hallar el propósito de la vida. He tratado de solucionar tres problemas que siempre me han parecido fundamentales. El problema de la eternidad, el problema de la personalidad humana y el problema del mal. He fracasado. No he resuelto ninguno de ellos. ¿Listo? ¿Cómo creen ustedes que pueden generar un tipo de argumentación frente a las personas que tratan, ¿sí? Pueden ser víctimas del conflicto, que que pueda hacerlos repensar sobre ese significado valioso de la existencia, de la vida, y no terminen en suicidios, por ejemplo? ¿Qué piensan? ¿Qué estrategias adoptarían? Los escucho, los escucho. Porque las preguntas que he hecho son las preguntas que van a responder. ¿Listo? En el trabajo que ya les habilité en Classroom, para que ingresen y envíen sus trabajos y de paso vamos probando que tengan acceso a la plataforma para sus evidencias, que son las que se van a certificar. Entonces, los escucho. ¿Hay alguna estrategia especial que se les ocurra? Entonces, por lo menos, si no no la han aplicado, ¿qué piensan? Ana Barrios, ¿se te ocurre alguna experiencia? ¿Alguna idea que nos puedas explicar? Ana Barrios. Hola, profe, buenas noches. Buenas ¿Cómo está? noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Pues yo diría como el trato más humanizado, como hacerle entender o sea, que las cosas que vivió, que está pasando, no son por culpa de él, o buscar estrategia para, no, sé, es que no, para sobrellevar o sea, el trauma que ellos están viviendo. Ujú. Sí, bueno, me parece interesante lo que acabas de decir, ¿sí? Sí, es Entonces, como, sí, como para que ellos se integren más y, y todo es el trato humanizado. De ahí pasa todo. listo, muy bien, muchas gracias, ¿sí? Gracias. Listo. ¿Alguna otra opinión? No, no, señor. Listo. Gracias, Ana. A ti, María. Listo. Entonces, como de pronto están un poco reflexivos, ¿sí? Eh, voy a traer a colación un estudio que hizo un especialista en ciencias de la salud, ¿sí? Eh, el psicólogo Bruno Bettelheim, ¿sí? No sé si lo han escuchado. Este psicólogo también, al igual que Víctor Frank, estuvo en campos de concentración y se puso a hacer un estudio, ¿sí? De las personas que habían sobrevivido
a las terribles experiencias de los campos de concentración y cómo, como colectivos o a nivel individual, reaccionaban frente a los recuerdos de ese régimen nazi, ¿sí? Y hizo pues un estudio bastante interesante. Él observaba, por ejemplo, que muchas de las personas que sobrevivían a esos campos de concentración se autoeliminaban, se suicidaban, ¿sí? Que en nuestro medio es muy común, ¿no? Si se genera un estrés postraumático, pues la persona puede llegar a tomar esa decisión, ¿sí? Sin embargo, encontró un colectivo bastante interesante, ¿sí? Que a diferencia de los que sí se autoeliminaban, este colectivo no se autoeliminaba. Y una pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes por qué creen que ese colectivo, y en particular porque es un colectivo que tiene como característica que es religioso, ¿sí? No se autoeliminó, ¿sí? No tenían esas propensiones, ¿sí? Al suicidio, que sí tenían otros que cometían suicidios después de salir de campos de concentración y después de haber sobrevivido a esas tragedias. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que una persona en esas condiciones no se autoelimina? En condiciones límite, ¿no? Sí, por favor, Natalie. Pues no sé, profe, si esté bien, pero de pronto puede ser por el hecho de que en teoría todos estaban bajo las mismas condiciones, con las mismas necesidades, en un entorno en el cual todos estaban, por decirlo de alguna manera, sufriendo y veían que la manera de ser resilientes eh, era hacer esa red de apoyo para quienes lo rodeaban. No sé si esté bien. Sí, es válido, válido lo que acabas de decir. Muy bien. Lina, por favor. Lo mismo complementando lo de Natalie, perdieron su red de apoyo precisamente. Estas personas que estuvieron allí pues perdieron familiares, hijos, fueron abusados sexualmente, psicológicamente, obviamente tuvieron bastantes agresiones, sí, fueron esclavizados, fueron denigrados y pues obviamente estas cosas de pronto no tuvieron atenciones de temprana, de pronto de prioridad, generaron, obviamente, al salir después de esto y encontrar la libertad, lógicamente estaban sin su red de apoyo, sin su familia, a un mundo totalmente nuevo. Incluso eso duró bastantes años, entonces fueron adolescentes que vivieron parte de su adolescencia y su adultez como es en esta modalidad y cuando salieron pues no conocían otro mundo, no entendían qué era socializar de una manera sin miedo, sin tener, digamos, momentos de, como de pánico Mm, y cuando volvieron a adaptarse tuvieron que desaprender lo que obviamente aprendieron dentro de estos centros no, bueno, sí, como estos campos de concentración y tener que empezar a gestionar pues una vida como nosotros la conocemos hoy en día normal y para ellos no era algo habitual. Entonces, las víctimas siempre, digamos que logran tener, o bueno, las personas siempre logramos mantener ese tipo de situaciones presentes, el sufrimiento y de pronto para ellos fue muy duro y por eso cometieron estos actos pues, de suicidio, de autoeliminación. Muy bien, muchas gracias. De hecho, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a los museos de Holocausto, uno está situado en Washington y uno en la Alemania. En esos museos del Holocausto, precisamente están ahí pues, con el fin de recordar, ¿sí? Que las cosas que se dicen que pasaron, sí pasaron, ¿sí? Y que evidentemente hay una evidencia del exterminio masivo que hubo de minorías, entre ellas sexuales, políticas, pero también, aunque ustedes de pronto no lo hayan escuchado, también minorías religiosas, ¿sí? Se sabe de grupos católicos y mormones, pero en especial Bruno Bettelheim se centró en un grupo que allá en Alemania se llamaba los Biberforcher, ¿sí?
que eran los estudiantes de la Biblia, hoy en día ya denominados testigos de Jehová. Y él le mencionaba que textualmente decía lo siguiente, él decía que a pesar de las humillaciones públicas, encarcelamientos, torturas, palizas, amenazas, prohibiciones, no solo mostraron un grado extraordinario elevado de dignidad humana y comportamiento moral, sino que parecían estar protegidos contra la misma experiencia del campo que pronto destruyó a personas a quienes mis colegas del psicoanálisis y yo considerábamos muy equilibradas. ¿Sí? Y al indagar un poco sobre la razón por la cual este grupo pudo sobrevivir, a pesar de que se distanciaban y no tenían cercanía con grupos de apoyo, salvo con los que se encontraban en los campos de concentración, era una razón simple y elemental, ¿sí? La esperanza, ¿sí? La esperanza de volver a ver a sus seres queridos de pronto en otra dimensión o en un nuevo mundo, ¿sí? Era lo que hacía que estas personas pues sobrevivieran. Incluso estaban más interesados no tanto en que ejecutaran a sus seres queridos y se los informaran, sino que les informaran o por lo menos que tuvieran la certeza de que no iban a transigir en sus principios bíblicos, porque era la única colectividad que podía salir, ¿sí? A los judíos se les nombraban judíos honorarios, pero a este grupo minoritario se les podía dejar salir si renunciaban a su fe, ¿sí? Entonces, una minoría lo hizo, pero como conjunto, en los museos de holocausto se menciona que mantuvieron como esa postura frente al régimen nazi. ¿Listo? Entonces, por qué trajimos o traemos a colación esta historia? Porque todos los seres humanos también podemos desarrollar esa esperanza. ¿Sí? Obviamente no lo estamos asignando al ambiente o al plano solamente religioso. ¿Sí? Pero la habilidad de cada uno de nosotros es activar, ¿sí? Esos recursos internos resilientes, ¿sí? Que le permitan a las personas ganar esa pulsión contra la muerte, ¿sí? Eh, y renovar pues las pulsiones de la vida, de la esperanza, ¿sí? Entonces, esto es una reflexión con relación a las personas a las cuales vamos a tratar, ¿sí? Muchas de ellas pueden llegar a tener mecanismos que las han hecho sobrevivir a los recuerdos, ¿sí? Puede que de pronto lo hayan hecho mal, pero lo han hecho, ¿sí? Y nuestro objetivo es, pues, ayudar a que eso que se descoyunte se pueda volver a unir, ¿sí? Entonces, básicamente, quería traer a usted a colación este tema, ¿sí? Con miras a reflexionar un poco sobre nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad que Max Weber y otros filósofos analizaron en la Alemania nazi, ¿sí? Arnold Toynbee, pero que no dista mucho de lo que vivimos en el país, ¿sí? Aquí, de hecho, eh, los grupos paramilitares, por ejemplo, tenían hornos de cremación, ¿sí? Algo que también se veía en el régimen nazi. Además de eso, la sociedad ha tenido que padecer secuestros, ha tenido que padecer pues todos los rigores de una sociedad que pues como el mundo está enferma, ¿sí? Entonces es importante que reflexionemos un poco en estos aspectos y a través de nuestra práctica profesional podamos eh, digamos, empoderar a esas personas que de alguna u otra forma estamos atendiendo, estamos tratando, ¿sí? Como seres humanos que merecen ver las bondades de la vida a pesar del sinsentido, de las guerras y el sufrimiento, que incluso hace que muchas personas no crean en Dios. ¿Listo? Bien, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Quedó claro?
Sí, señor. Listo. Todo claro. Sí, todo claro, listo. Yo les habilité ya en la plataforma Classroom, ¿sí? Les habilité un espacio para que envíen sus tareas, ¿sí? Envíen la tarea. El plazo de entrega es hasta el día domingo, por favor, ¿sí? Hasta el día domingo. Tienen todos estos días, solamente les pido que resuelvan en una hoja de Word, Arial 12, ¿sí? Dos preguntas que planteo ahí y que hemos tratado en este espacio, ¿sí? En este momento, ¿sí? ¿Quedó clara la instrucción? Sí, profe, sí, señor. Por Arial 2. Listo, perfecto. Sí, Arial 12, por favor, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a mirar un poco el marco normativo, ya cerrando pues el punto de la logoterapia, ¿sí? Que es una propuesta psicológica bastante interesante en el plano existencial, donde se puede extraer dentro de los mismos individuos tratados, ¿sí? Lecciones que les puedan servir para redimensionar su sufrimiento, resignificar el dolor que ello le produce y en medio de todo tener vidas más satisfactorias. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, eh, hablando y volviendo a nuestro tema sobre el marco normativo para la reparación de las víctimas del conflicto armado. ¿Sí? ¿Te escucho? Ah, el domingo. Por favor, domingo hasta las 12 de la noche. ¿Listo? O mejor dicho, 12 de la mañana. ¿Está claro? 12 de la mañana, pero no vayan a esperar hasta la última oportunidad. ¿Sí? No es un trabajo difícil, ¿sí? Incluso se les pueden ir unas líneas. Solamente estoy pidiendo desde el punto de vista de ustedes. ¿Listo? Bien, entonces resulta que hay un marco normativo que dio vida al Pacto Civil, ¿sí? Y ese marco normativo se derivó de una serie de acontecimientos, ¿sí? Que como producto del conflicto armado colombiano obligaron a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre si se estaban cumpliendo, ¿sí? Si el Estado colombiano estaba cumpliendo con el goce efectivo y el ejercicio de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, que obviamente se dieron a partir del 1 de enero de 1985, ¿sí? Entonces, para ello, emitió una sentencia, que es la T-025 de 2004. Esa sentencia ya tiene 20 años, ¿sí? Y de esa sentencia T-025 se derivaron unos autos, ¿sí? Unos autos de seguimiento, ¿sí? La sentencia, entonces, al darse cuenta que no se estaban haciendo efectivos los derechos de las víctimas del conflicto armado, declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional, ¿sí? En el campo del desplazamiento forzado, ¿sí? Y por ello imparte órdenes en forma de autos encaminados a garantizar ese goce efectivo de esos derechos fundamentales de las víctimas, ¿sí? Y esos autos van dirigidos a varios segmentos de la población, ¿sí? Por ejemplo, el auto 092 de 2008 va dirigido a mujeres, el 251 a niños, niñas y adolescentes, el auto 004 a pueblos indígenas, el 005 de 2009, este ya no es de 2008, sino 2009, y el anterior de pueblos indígenas, también de 2009, a población afroamericana o afrocolombiana, y el auto 2006, perdón, 006 de 2009 a población con discapacidad, ¿sí? Entonces miren que a nivel constitucional, ¿sí? La Corte Constitucional empieza a pronunciarse y dice, miren, ¿sí?
hay un estado de cosas inconstitucional, o sea que no obedece a las garantías, ¿sí? De la Constitución, y por ello emite unos autos que, por decirlo así, desarrollan esa sentencia T025 con miras al goce efectivo de las víctimas, ¿sí? Luego, por ahí en el 2008 sale un decreto 1290, ¿sí? Que habla de la reparación individual por vía administrativa, ¿sí? Para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, ¿sí? Luego una ley, la ley 975/2005, que es después modificada por la ley 1592 de 2012, que habla de las disposiciones de reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que obviamente tengan como propósito contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz y otras disposiciones para acuerdos humanitarios, ¿sí? Que es más o menos lo que está haciendo eh, Salvatore Mancuso, ¿sí? Luego la sentencia T045/2010 habla de que las entidades públicas, ¿sí? Que presten servicios de salud, y esto nos interesa bastante a nosotros porque miren cómo hay unos desarrollos que van a confluir en el PAPSI, deben contemplar las circunstancias particulares que se desprenden del hecho de ser víctimas del conflicto y desplazamiento forzado, ¿sí? Y por último tenemos la ley 1448/2011, es la ley de víctimas y restitución de tierras, ¿sí? Con sus decretos reglamentarios y decretos con fuerza de ley. A partir de esta ley 1448 ya empieza a tomar forma el PAPSIV. ¿Listo? Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Eh, bueno, yo les voy a pedir el favor, siempre traten de entrar con sus nombres, ¿sí? Para poder interactuar con ustedes, ¿sí? Listo. Tengo aquí atención al usuario. Atención al usuario, ¿está por acá? Hola, buenas noches, sí, Mónica Rosado. Hola, Mónica, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, sí, señor, muchas gracias, muy bien. ¿Alcanzas a leer los 4 párrafos que aparecen ahí, que son el artículo 3º de esta ley 1448? Sí, ¿Sí? dice, permítame, Por favor. dice, empiezo en el marco de la ley, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, en el marco de la ley 1448 de 2011, se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. ¿Sigo? Sí, por favor, los 4 párrafos. Sí, también son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentran en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con una independencia de que se individualice, aprehenda, así, procese o condene el auto de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren que esta ley 1448 da la definición de víctimas como personas que, sufriendo daños por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985,
estos daños estén enmarcados en las infracciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado colombiano. Entonces, ya aquí podemos ver como un alcance, ¿sí? De quiénes se pueden beneficiar del PAPSIBE y obviamente de los alcances de la ley 1448. El segundo párrafo, entonces, delimita las personas que de alguna u otra forma directamente se pueden ver comprometidas en la asistencia que el Estado les debe dar, ¿sí? Y el tercer párrafo extiende, la condición de amparo a aquellas personas que de pronto por evitar, ¿sí? Que una persona sufriera un riesgo o un daño, ¿sí? O por auxiliarlas con la consabida consecuencia del conflicto armado colombiano, pues también se extiende ese cobijo estatal. Y además de eso, eh, la condición de víctima, ¿sí? Y por lo tanto, como depositario del beneficio y el amparo del Estado, se genera sin que medie generalmente una sentencia, ¿sí? Contra los perpetradores de estos hechos, ¿sí? Incluso si la víctima pues tiene alguna relación con los autores materiales de los hechos, ¿sí? O con las víctimas en sí, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice el artículo tercero de la ley 1448. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí hay 5 medidas de reparación integral contempladas en la ley 1448, ¿sí? Entonces, vamos a leerlas una por una. Atención domiciliaria, ¿estás por ahí? Buenas noches, sí, profesor. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Aura Vide. O Laura. Entonces, vamos a leer estos cinco medidas y una de ellas está directamente relacionada con el PAPSIBI. Vamos después a identificarlo. Entonces, primero me vas a leer lo concerniente a la restitución, por favor. Ok. Hace referencia a restablecer la situación que existía antes del acto de violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, buscando no devolver a las personas en las condiciones de vulnerabilidad que permitieron que los hechos de violencia, ocurrieran. Muy bien. Entonces ya tenemos una medida que es la restitución, ¿sí? Que hace referencia a esa situación que se da antes del acto de violación de los derechos humanos, ¿sí? Pero también procura que esas personas, a la vez que se les restituye, no tengan esas situaciones que las hicieron vulnerables a los hechos de violencia que sufrieron. ¿Listo? Bueno, vamos a leer el segundo. Entonces le voy a pedir el favor a SM Bison. SM Bison, ¿estás por ahí? SM Bison. Sí, Profe, buenas noches. buenas Yo noches. puedo leer. Listo, Yuri. Entonces, por favor, ayúdame. Entonces, restitución, ¿verdad? Indemnización ahora. Indemnización. Se refiere a un monto de dinero por los daños sufridos por la violación a los derechos humanos o al derecho internacional humano. Muy bien. Entonces, Profe, una sí, pregunta. claro, claro. ¿Dónde encuentra el taller que hay que realizar antes del domingo? Está en Classroom. Yo les envié por correo, les envié el enlace de acceso y el código para que ingresen. El correo personal, ¿verdad? Sí, al correo que ustedes colocaron para la matrícula al curso. ¿Listo? A ese correo se los envié. Hoy se los envié. No lo veo. ¿Desde qué correo se envió? Desde un correo de Seganteo, un correo personal.
Bueno, yo les voy a colocar esa información en el WhatsApp, ¿listo? Para que lo tengan también ahí en el WhatsApp, ¿listo? Sería súper, profe, porque yo pensé que estaban por ser aquí, si me estoy centrada en el no, tampoco. Listo, y entonces termina la clase y se los envío al WhatsApp, ¿listo? Para que todos tengan acceso. Y para enviar la tarea también se puede a su correo, no lo deja ahí. No, pero háganlo por Classroom, porque es que me están exigiendo que las evidencias queden en una plataforma de recolección de evidencias. Entonces, por correo no es tan efectivo, ¿sí? Porque no puedo sustentar que ustedes enviaron el trabajo, aunque me llegue efectivamente. Toca es por la plataforma. Entonces yo les voy a enviar el enlace y les voy a enviar el código del curso para que puedan ingresar, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que tienen una tarea, ¿sí? Entonces lo envían por ese medio. Gracias, profe. Entonces ahí estamos pendientes Listo. para cargar. Y también les voy a enviar un instructivo para ingreso en la plataforma Classroom, ¿sí? Para que sepan cómo ingresar a la plataforma. No es del otro mundo, ¿listo? Con gusto, Jennifer. Listo. Ahora sigue establecimiento de salud. ¿Sí? Profe, Sí, Alex. profe, disculpe, una pregunta. Sí, claro. Si de pronto de su conocimiento existe alguna ruta que le podamos indicar al usuario en el momento en que nos comunicamos. Por ejemplo, nos pasó en el dispensario para asignar cita. Pues creen que va a ser por la restitución o, perdón, la indemnización por el tema económico, que es lo que la mayoría pues tienen en conocimiento y esperan recibir. Claro. Usted de pronto, ¿cómo es la forma de enrutarlos, orientarlos, dado que pues nosotros desde el área de salud no sabemos qué decir? Listo. Pues cuando se lee en esta ley 1448, pues salen unos lineamientos generales, ¿sí? De estas 5 medidas de reparación, ¿sí? Que no solamente las enuncia, sino que más o menos las va explicando. Aunque la indemnización y la restitución, pues son medidas de reparación integral, ¿sí? Hay una en la cual nos vamos a centrar especialmente, ¿sí? Sin embargo, déjame y yo voy a investigar y cualquier cosa o material yo se los envío por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Listo, Alex? Sí, pues muchas Sobre gracias. todo lo referente a indemnización. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, si se me olvida, me recuerdas, pero voy a tratar en el transcurso de la semana, de averiguarte cómo se puede acceder a las medidas de indemnización. Muy bien, ahora tenemos establecimiento de salud. Establecimiento de salud está por ahí. Establecimiento de salud. Parece que no está. Entonces, James Bello. Sí, profe, aquí estoy. Listo, ¿me lees el tercero, por favor? Bueno, sería rehabilitación. Todas aquellas medidas orientadas a conseguir el restablecimiento de las condiciones físicas, mentales y psicosociales de las víctimas. Muy bien, ¿no? Entonces, este está bastante interesante, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Ahora, Jennifer Jojoa. Jennifer Jojoa, Sí, profe. ¿me lees el cuarto, por favor? De izquierda a derecha. Satisfacción. Sí. Medidas de naturaleza simbólica que permita la reparación de la víctima, la comunidad y su entorno. Por ejemplo, actos conmemorativos, monumentos públicos, entre otros. Muy bien, muchas gracias. Y por último, tenemos a Perea, JK Perea. Sí, señor. ¿Me lees el último?
Sí, señor. No, no repetición, Sí, que se claro. ve distorsionado un Sí, poquito. sí, tranquilo. No repetición. Medidas que se aseguren que las víctimas y la sociedad no serán objetivo nuevamente de las mismas u otras violaciones a los derechos humanos o al De- le de- debo el Derecho Internacional Humanitario, DIH. eh, Listo. Entonces, gracias. ¿De cuál de estos 5 están directamente relacionados con la atención psicosocial en el marco del conflicto armado? Especialmente hay 2. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Aunque todos tienen algún grado de significación, pero especialmente hay 2. ¿Cuál creen ustedes que es el más relevante? yo creería pues, que la no repetición. No repetición, listo. ¿Quién más? ¿Quién da más? La rehabilitación. Exactamente. La rehabilitación es, digamos, el que más aplica, ¿sí? Porque vamos a dirigirnos al restablecimiento de esas condiciones físicas, mentales y psicosociales de las víctimas. Y hay un segundo que está ahí, segundo, no tan importante como rehabilitación, pero que también vamos a analizar durante estas clases. ¿Cuál creen ustedes que sea? Ya me han hablado de indemnización, bueno, restitución, bueno, ¿cuál se les ocurre? ¿Cuál se les ocurre? Indemnización. No. Ah, no, mentira, es la satisfacción. Sí, la satisfacción, ¿sí? Sí, la satisfacción, sí. Esa, Mirando lo que dice el contexto, pues pienso que la satisfacción. exactamente, ¿sí? Mm. Que son medidas de naturaleza simbólica, como dice ahí, ¿sí? Que buscan esa reparación y se hace por medio de actos conmemorativos, monumentos públicos, ¿sí? Y otro tipo de acciones a nivel comunitario que ayudan incluso a elaborar duelos, por ejemplo, ¿sí? Y a integrar a las víctimas y a reinsertarlas en la sociedad a partir de la sanación de esas heridas. Entonces, rehabilitación y satisfacción van muy de la mano, ¿listo? Y entonces vamos a centrarnos en el PAPSI, en el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas. Este programa tiene 5 vértices bastante interesantes, ¿sí? Porque, por un lado, responde a la asistencia en salud y rehabilitación física, mental y psicosocial, ¿sí? Y todo ello orquestado por el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿sí? Y de ahí se derivan toda una serie de actores, ¿sí? Que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país, que propenden por una atención integral de estas personas, ¿sí? El segundo, y este sí que es muy importante porque va a ser pues el eje sobre el cual vamos a seguir trabajando. Karina Torres, ¿estás por ahí? Karina Torres. No está Karina Torres. Laura Castellanos. Laura Castellanos. ¿Estás por ahí, Laura? Profesor, buenas noches. Si quiere, yo puedo leer el segundo. Listo. ¿Me lees el segundo, por favor? Consta de dos componentes, la atención psicosocial y la atención integral en salud como enfoque psicosocial y enfoque diferencial. Para la cual, esto se ve un poco distorsionado la presentación, no sé Ok, si está mi listo. internet. Sí. Bueno, entonces yo te ayudo sí. Bueno, Para trata de lo leer. cual el ministerio ha diseñado respectivamente la estrategia de atención psicosocial y el protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial.
Muy bien, ¿no es cierto? Entonces miren que estos dos componentes los vamos a ver a lo largo de este curso. Por un lado hay una atención psicosocial, ¿sí? Que es la primera instancia de atención que tiene la víctima del conflicto. Y muchos psicólogos están en esta instancia, también trabajadores sociales, eh, también pueden estar, bueno, enfermeros, ¿sí? En algunas ocasiones enfermeros, aunque los enfermeros y los médicos están también más del lado de la atención integral en salud, con enfoque psicosocial y enfoque diferencial, ¿sí? Entonces, la atención psicosocial, digamos que ya se empieza a caracterizar a la persona, se le conoce, ¿sí? Seguramente los psicólogos le aplican algún tipo de batería, ¿sí? De acuerdo a su afectación. Y dependiendo de lo que se observe, se puede ya remitir a la atención integral en salud, donde ya hay equipos interdisciplinarios, médicos, también confluyen enfermeros, obviamente, ¿sí? Eh, Psicólogos clínicos, psiquiatras, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, estos son los dos componentes de ese enfoque psicosocial, ¿sí? Y de la atención integral con enfoque psicosocial en el trabajo, ¿sí? Para la atención psicosocial, entonces se creó una estrategia de atención psicosocial, ¿sí? Y para la atención integral en salud, entonces existen unos protocolos. Más adelante vamos a mirar cómo, vamos a ver ejemplos de esos protocolos de atención integral en salud con enfoque psicosocial, ¿sí? Muy bien. Otro aspecto a tener presente es que todas las víctimas deben estar registradas en el registro único de víctimas RUP, ¿sí? Y las víctimas reconocidas y protegidas en decisiones administrativas o medidas cautelares o sentencias, ¿sí? O cualquier otra decisión, pues están cobijadas dentro de este registro único de víctimas, protegiendo obviamente su integridad y su protección de datos, ¿sí? Y estas disposiciones de PAPSIBI son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Para todas las entidades que presten servicios de salud, ¿sí? Como entidades territoriales, entidades administrativas de planes de beneficios de salud, ¿sí? Y las instituciones prestadoras de salud como IPS, ¿sí? Entonces, está pues obviamente insertado en el sistema general de seguridad social en salud, ¿listo? Entonces, obviamente se hace de obligatorio cumplimiento y obviamente el Estado se encarga de dar atención a las víctimas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro hasta acá? Sí, señor. Listo, muy bien, ¿sí? Entonces, este cuadro está un poquito difuso, pero por un lado tenemos el PAPSIBI, ¿sí? Que tiene esas dos líneas, la atención psicosocial y la atención integral en salud con enfoque psicosocial. La atención psicosocial busca reparar o recuperar, ¿sí? O mitigar en sus daños psicoemocionales, todo el sufrimiento emocional generado a las víctimas, sus familias, las comunidades, como consecuencia de las graves infracciones al derecho internacional humanitario y al derecho y a los derechos humanos, ¿sí? Y trabaja bajo unas líneas, ¿sí? Eh, una de ellas es la modalidad individual, ¿sí? La persona se le atiende, evidentemente, pues se le hace también un trabajo de caracterización. Para eso los trabajadores sociales ayudan mucho en esos trabajos, ¿sí? Eh, Se observan las primeras afectaciones, ¿sí? Que esta persona pueda traer, ¿sí? También hay una modalidad familiar, hay una modalidad comunitaria y hay una modalidad colectiva y étnica, ¿sí?
En la atención psicosocial, obviamente el Ministerio de Salud y Protección Social expide las estrategias de atención psicosocial, ¿sí? Y en ellos hay unos equipos psicosociales, ¿sí? Esos equipos psicosociales tienen una conformación específica que más adelante vamos a mencionar. Y ya cuando se tienen que tratar enfermedades, ¿sí? Derivadas del conflicto, ¿sí? Ya aspectos cuya etiología y origen ya son más severos, ¿sí? Entonces tenemos la atención integral en salud con enfoque psicosocial, que permite esa atención integral en salud con enfoque psicosocial, eh, donde se hace esa asistencia en salud, ¿sí? Rehabilitación física mental para la población víctima del conflicto armado. ¿Listo? Entonces, incluye pues asistencia en salud, ¿sí? Promoción y prevención en salud, ¿sí? Y aspectos relacionados con rehabilitación física y mental de la persona, ¿sí? Para la atención integral en salud con enfoque psicosocial, así como la atención psicosocial tiene unas estrategias de atención psicosocial expedidas por el Ministerio de Protección, ¿sí? También la atención integral en salud tiene un protocolo de atención integral en salud, ¿sí? Que a su debido tiempo les voy a compartir un modelo para que lo tengan presente, ¿sí? Y obviamente aquí concurren todos los autores o actores más bien del sistema general en seguridad y salud, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Y obviamente hay 4 estrategias que se pueden observar ahí, ¿listo? Hay 4 estrategias donde confluye el PAPSIBI, ¿sí? Entonces, voy a pedirle el favor a Lina Díaz. ¿Estás por ahí, Lina? Lina Díaz. Buenas noches, profe. Sí, pero es que estoy acá trabajando, entonces no. No te preocupes. Muy bien. Luisa Fernanda Yo Saya. leo. Listo, por favor, lee. Estrategias transversales. Formación y cuidado emocional. Que viene así. Coordinación y articulación, nación-territorio. Participación efectiva de víctimas, seguimiento y monitoreo. Muy bien. Entonces, como todo sistema que tiene unas entradas, unos procesos y unas salidas, hay unas estrategias transversales que coadyuvan para que el PAPSIBI pues tenga éxito, ¿sí? Uno de ellos es la formación y cuidado emocional, ¿sí? Y para ello, ustedes, a partir de los desarrollos legales, reglamentarios y de resolución, ustedes están acá porque pues tienen que formarse y para ello el SENA pues tiene unas propuestas de formación, ¿sí? Que incluyen también hacer análisis de cómo el que atiende en salud mental, ¿sí? O atiende a personas con dramas, ¿sí? Físicos derivados de los conflictos, también tiene que cuidarse, ¿sí? Obviamente se insta la participación efectiva de víctimas, ¿sí? Incluso ellas se pueden asociar para poder dinamizar su acceso al ejercicio de derechos. Obviamente hay una coordinación entre nación y territorio y como todo sistema debe ser susceptible a hacer seguimiento y monitoreo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo presente. Ya aquí entonces aparece más discriminado la atención psicosocial. ¿Sí? Entonces, ya les había dicho que hay 4 modalidades: individual, familiar, comunitaria y étnica en la atención psicosocial, que es el primer nivel de atención, ¿sí? En la familiar individual hay consejerías y apoyos y atención terapéutica. Y en la modalidad comunitaria, ¿sí? Pues se analizan situaciones emergentes, como el tejido colectivo se ha dañado, entonces hay que fortalecerlo. Hay una reconstrucción de las memorias que obviamente en el conflicto armado se
desestructuran, ¿sí? Entonces hay que recuperarlas. Y a estas personas que muchas veces son revictimizadas, pues hay que darles un reconocimiento social, ¿sí? Y en la modalidad colectiva étnica, que ya son grupos especiales de población, ¿sí? Entre ellas indígenas, afrocolombianos, ¿sí? Entonces, obviamente existen unas situaciones críticas, difíciles, que hay que manejar, porque obviamente ellos manejan sus cosmovisiones, tienen sus sistemas de atención en salud, ¿sí? Sus sistemas organizativos. Entonces, pues obviamente estamos hablando ahí de un choque entre culturas, ¿sí? Eh, Eso no significa que no se ayude a hacer una reproducción cultural, que la atención que se dé no vaya a hacer perder esa identidad que ellos tienen, ¿sí? Teniendo presentes sus formas de organización, su tejido social y cultural, y obviamente esas prácticas que les permiten tener como esa identidad como colectividad, ¿sí? Esas tradiciones también hay que respetarlas, ¿sí? Entonces, este es un punto relacionado con la atención psicosocial, ¿sí? Y tenemos también los famosos protocolos, que ya les había dicho algo sobre estos protocolos de salud integral, ¿sí? Que hacen parte ya del segundo nivel de atención, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a pedirle el favor a Luz Palomino. Luz Palomino, ¿estás por ahí? Sí, señor. Listo. ¿Me haces un favor? ¿Me lees esos 3 párrafos, por favor? Protocolo de salud integral. Las víctimas del conflicto armado deben recibir una atención en salud diferente a la que reciben las personas que no han sido víctimas del conflicto. Esta atención debe tener un enfoque psicosocial, es decir, un trato que tenga en cuenta las afectaciones derivadas de los hechos de violencia y sus derechos en el marco de la reparación integral. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud elaboraron un protocolo que explica cómo se deben organizar los servicios para brindar una atención en salud con enfoque psicosocial a las víctimas del conflicto armado en Colombia y que se enmarca en el PACIBI. Muy bien. Entonces el Ministerio de Protección Social emite este protocolo de salud integral, y cada institución, clínica o hospital susceptible de atender o hacer una atención psicosocial en el marco del conflicto armado colombiano, pues lo adapta de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces, ese es un punto a tener presente. Obviamente, ese protocolo tiene un propósito, ¿sí? El propósito es eh, hacer una atención con enfoque psicosocial, teniendo presente los lineamientos que la ley 1448 hace de quienes tienen derecho a gozar de la atención en salud integral con enfoque psicosocial, ¿sí? Y teniendo presente que hay unas afectaciones que se derivan de la violencia, y por lo tanto, en el marco de esos derechos, esta atención en salud integral, pues busca también la reparación integral, ¿sí? Entonces, ese es un punto a tener presente con ese protocolo, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son los objetivos de ese protocolo de atención, ¿sí? María Alejandra Sanabria, ¿estás por ahí? María Alejandra Sanabria. María Alejandra Sanabria, ¿estás por ahí? Entonces, Marisa Tobiu, Listo. ¿me lee los cuatro, por favor, 4 objetivos de ese protocolo? Listo. Bueno, los objetivos del protocolo. Primero, orientar a los profesionales de salud y promotores comunitarios para la atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferencial como medida de rehabilitación a víctimas del conflicto armado.
Segundo objetivo es establecer los mecanismos para la incorporación del enfoque psicosocial y diferencial en la atención integral en salud como medida de rehabilitación a víctimas del conflicto armado. Tercer objetivo, definir al equipo multidisciplinario de atención que desde el sistema general de seguridad social realiza la atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferenciar a las personas víctimas del conflicto armado. Y el cuarto objetivo, definir la ruta integral de atención que orienta las acciones sectoriales e intersectoriales en el marco del modelo integral de atención en salud y el pacto cívico. Muy bien, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un ejemplo de un protocolo para que lo tengan presente. Permítanme un momentico. Ya se los comparto. Ya se los comparto. Listo, ¿lo alcanzan a ver? Sí, señor. Listo. Sí. Este es un ejemplo, yo se los voy a subir, ¿sí? De un protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial para personas víctimas del conflicto armado, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, como toda organización, pues, tiene su forma de identificar, ¿sí? El tipo de archivo de documento que en gestión documental dentro de la organización, pues, tiene, ¿sí? Entonces, evidentemente, este protocolo se hace en el Hospital Divino Niño, ¿sí? Y tiene, como ustedes se pueden dar cuenta, una introducción, ¿sí? Que esa introducción obviamente parte de la ley madre, ley 1448-2011, que precisamente tiene como propósito fijar una institucionalidad con el fin de que las personas pues tengan una participación efectiva, ¿sí? Sobre todo si son víctimas en la formulación, seguimiento y control de las políticas que las cobijan, a la vez que se les hace seguimiento y monitoreo, ¿sí? Entonces, el protocolo habla de que en el caso de la salud se establece que se debe garantizar una apertura en la asistencia y actualización en el POS, ¿sí? Y la exención de un copago o cuota moderadora como si existe en los servicios médicos presentes, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, hay una obligatoriedad de prestar servicios de emergencia, ¿sí? Definir los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, ¿sí? En ocasiones se necesitarán también fisioterapeutas, enfermeros, ¿sí? Etcétera, ¿sí? También busca identificar esos procesos para remisión de víctimas, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y también en el marco de la ley 1448, pues muestra esas medidas jurídicas, ¿sí? Que entre otras buscan también la reparación con garantía de no repetición y la indemnización que antes habíamos comentado, ¿sí? Entonces, obviamente tiene una justificación, ¿sí? Solamente se los voy a mostrar a nivel general. Hay una garantía de asistencia como objetivo general con enfoque psicosocial para superar ese daño moral, físico y emocional. ¿Listo? Tiene objetivos específicos, tiene un alcance, ¿sí? Tiene definiciones, sobre todo si queremos saber qué es un enfoque diferencial, ¿sí? Es una atención integral en salud, que son términos que nosotros estamos usando aquí indiscriminadamente, pero ahí se vienen definiendo en forma más precisa. Es una rehabilitación como medida de reparación integral, ¿sí?
rehabilitación en salud mental, que aquí hay muchos psicólogos que pueden dar constancia de cómo se puede hacer una reparación, cómo es la atención psicosocial, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros de atención integral en salud con enfoque psicosocial? Entonces aquí se los van diciendo. Por ejemplo, identificar la población sujeto de atención, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos operativos de esa atención? Hay sistemas de atención primaria en salud, ojo con eso, ¿sí? Que pues en el país eso no suele suceder, pero que de todos modos están aquí plasmados, ¿sí? Que de todos modos pues hay que tratarlos, ¿sí? Cómo se atiende a una persona que está en urgencias, los pasos y acciones que deben seguir. Estos protocolos tienen que aprendérselos casi de memorias, sobre todo también cuando hay atención en urgencias, ¿sí? Hay planes de atención, tratamiento y rehabilitación que incluyen odontología, psicología, ¿sí? eh, Fisioterapias, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Hay cómo se desarrolla ese plan integral de acción. Entonces les dice el paso a paso, ¿sí? Los propósitos, ¿sí? Cómo tramitar citas, etcétera, ¿sí? La metodología de intervención, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a pasos? Entre ellos, el servicio amigable en salud para adolescentes y jóvenes. Después vamos a mirar en una guía metodológica cómo se hace eso, ya en forma más detallada, ¿sí? ¿Cuáles son las rutas de asistencias en salud? ¿Sí? Entonces, aquí me voy a detener un poco, ¿sí? Paula Ortiz, ¿estás por ahí? Paula Ortiz, ¿sí estás por ahí? Paula Ortiz, o sí puedes hablar, Paula. Tiene como dañado el micrófono. Sí. Bueno, sí, Pinto. ¿Puedes hablar, Paula? Listo. Te toca hablar un poquito más duro, ¿no? Un poco más duro. Entonces, mira que aquí hay un diagrama de flujo, ¿sí? En la parte morada que aparece, ¿qué dice? Esto de la condición del afiliado prioritario como víctima de conflicto armado. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, ese primer contacto de inducción de la demanda tiene dos líneas de atención, una que es por urgencia y otra es por consulta externa, ¿sí? Entonces, todos cuando hemos estado en una urgencia, primero nos hacen un triage, ¿sí? Y sobre ese triage nos hacen un plan de atención física, dependiendo de eso nos hospitalizan, ¿sí? Y se hace obviamente una valoración integral, ¿sí? Que puede incluir, por ejemplo, afectaciones físicas, mentales o de odontología. En cambio, en la consulta externa, ¿sí? Inmediatamente hay una valoración integral que en este paso ya es más de tipo secundario en el proceso, ¿sí? Que puede llevar a una hospitalización, ¿sí? O puede generar una atención en salud, ¿sí? Y todo confluye en el registro de atenciones, sean físicas, mentales o odontológicas, ¿sí? Y evidentemente se hace un seguimiento a las mismas, ¿listo? Y ese es un protocolo de triage, ¿listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí todo? Bueno, voy a pasar la asistencia. Permítame un momentico, paso la asistencia.
la asistencia listo. Entonces, estoy compartiendo en este momento la asistencia, ¿sí? Para que se apunte. ¿Listo? La asistencia para que se apunte. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a terminar, ¿sí? Vamos a terminar Profe, qué la, pena. ¿sí? En la asistencia aparece solamente una opción o no, no la opción de asistente, no, pero Espera un momentico a ver y la corrijo. Ay, cierto. Permítame un momentico. Voy a corregirla. Ah, es que esta no es. Espérate un momentico. Ah, ya. Listo. Omitan esta y le hacen a esta segunda, por favor. Me avisan si pueden ingresar su asistencia, por favor. Sí, señor, profe, en este segundo link sí dejó. Listo. Entonces, por favor, apuntan su asistencia y ya para finalizar, entonces vamos a hacer un resumen, ¿sí? De aspectos que les llamó la atención, ¿sí? O comentarios que quieren hacer de los temas tratados. ¿Listo? ¿Cómo les pareció? ¿Sí? Y cómo, qué se llevan de, de este espacio que estamos compartiendo en esta ocasión. Entonces los escucho. ¿Qué nos podemos llevar antes de finalizar la clase? profe, Buenos mi días, opinión buenas noches. personal, buenas noches. Pues. Bueno, mi opinión personal en cuanto a lo que estuvimos hablando, que fue, pues, lo que es la existencia, ¿sí? Eh, y el sentido de la vida, yo creería que para uno poder ayudar, orientar y como, sí, ayudar y orientar, es tener como ese también el autorreconocimiento de nosotros para poder evaluar a ese otro ser, ¿no? A esa persona que está viviendo pues ese problema, que está pasando por ese trance. Entonces nosotros, yo por ejemplo, desde el ramo social, eh, tendría que estar desde la familia, ¿sí? Desde ayudar a ese ser desde el ámbito familiar. Entonces sería como eso, ¿sí? Tener sentido, buscar nuestro sentido para nosotros poder orientar a esos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Otra opinión antes de cerrar? Hola, Hola, Mónica Mónica. Rosado. Hola, Mónica. Pues muy fructífera la clase de hoy, especialmente para nosotros personalmente, saber para qué, el para qué y el porqué de nuestras vidas, de nuestra existencia. Si bien es cierto que nuestras profesiones son afines al dado de servir, entonces la clase de hoy fue fructífera porque desde un enfoque psicosocial y todo lo que hemos podido mirar en este taller, digámoslo así, el sentido del ser, del ser individual. Entonces, ese existencialismo es individual y que ahí abarca todo lo que son nuestras emociones, sentimientos y vulnerabilidades y que a través del dolor estigmatizamos y nos apoderamos y nos da la fuerza de pronto para seguir adelante
y en ese momento, en el párrafo donde leíamos esto, cuando las personas estaban encerradas y que en comunidad, a través de la fe y de la esperanza, pues lograron salir ellos adelante. Entonces también es importante ahí trabajo en equipo, nunca desesperarse, sino tener algo centrado, la fe y la esperanza. Entonces, me pareció muy bonita la clase hoy, profesor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. La vida es tan valiosa como frágil, ¿sí? Es un complejo entramado, ¿sí? Que evidentemente viene del ADN, ARN, ¿sí? Muchas personas dicen que la vida se pudo haber suscitado al azar, pero resulta que cuando se evalúan las probabilidades de que todos los componentes que conforman a nivel de proteínas y aminoácidos la vida y se entroncan en estructuras más complejas, ¿sí? Y que generan la vida, pues las probabilidades no alcanza el tiempo que tiene el universo para que se entronquen todas esas probabilidades y en medio de una sopa orgánica se genere la vida. Entonces, la vida es algo muy valioso y es importante que nos llevemos eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a cerrar, vamos a dejar ahí. Yo me comprometo entonces a dejarles el link de acceso a la plataforma. Les voy a dejar el código y el paso a paso para que ustedes puedan ingresar a enviar sus evidencias por clase. ¿Listo? Bueno, entonces que pasen un feliz resto de noche y nos vemos pasado mañana jueves. Un placer estar con ustedes. Mañana, martes y miércoles. Pasado mañana jueves. No es martes y miércoles. Ah, ok. Ah, Gracias. sí, no, sí, tienes toda la razón, martes y miércoles. Mañana nos vemos. Ah, Perdón. Gracias, gracias, Mónica, profe, gracias. que tengo Feliz tantos noche. cursos que a veces se me olvida. Listo, entonces Sí, martes y miércoles. mañana nos vemos. ¿Sí? Dios mediante. Listo, profesor. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Feliz Ya noche. les paso la grabación. Hasta luego.